Terapia hablando del tratamiento psicológico de los conflictos laborales y para ello hemos invitado a un psicólogo experto en el tema, José Vicente Baeza. Buenas noches, José Vicente. Hola, buenas. José Vicente, ¿podrías comentarnos un poco cuáles son las demandas de tratamiento más frecuentes relacionadas con el acoso laboral? Bueno, como en casi todos los ámbitos, ¿no?, lo que acude a consulta suele ser sobre todo procesos relacionados con procesos ansiosos, procesos depresivos, todo consecuencia pues eso, de niveles muy altos de estrés, infravaloración personal, temas de competencias, de creerse que no se puede y luego la presión a la que se ven sometidas estas personas. Y, por ejemplo, el estrés laboral es un caso que se da frecuentemente, ¿no? Todos nuestros telespectadores seguro que lo conocen. ¿Qué es exactamente el estrés laboral? El estrés laboral no es algo nuevo. El estrés laboral se viene viendo desde hace, bueno, casi desde la invención del propio trabajo, ¿no? Lo que pasa es que ahora se ha etiquetado como estrés laboral. Es simplemente estar sometido a una presión excesiva, real o subjetivamente, ¿no?, dentro del entorno laboral. Simplemente estar sometido a una situación de presión, de estrés, de exigencia o autoexigencia dentro del entorno laboral. ¿Y cómo se trabaja a nivel terapéutico? ¿Un psicólogo cómo lo afronta un caso de estos en la clínica? Bueno, los problemas suelen ser complejos, como casi siempre, porque no es un único problema aislado, no son problemas sencillos, suelen tener muchos aspectos. Entonces, una de las primeras cosas que hay que trabajar, como normalmente viene la autoestima bastante dañada, pues es levantar autoestima, devolución de la autoconfianza, ¿no? Y a partir de ahí, pues empezar a desmenuzar lo que son los problemas de, pues, todo lo que es cómo llevar el trabajo, cómo reorientar toda esa atención que se tiene hacia los problemas, cómo enriquecer la vida fuera del trabajo, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Sí, me imagino que es un aspecto importante, ¿no?, que muchas veces si un trabajo demanda mucha atención, comienza a generar conflictos, es muy fácil volcarse de lleno en ello y perder gran parte de la vida personal, ¿no? Exacto. Lo que estamos viendo es personas que consideran que su aspecto laboral es demasiado importante, digámoslo así, y llega un momento en que su vida es su trabajo. Y tienen sus amigos, tienen su familia, tienen sus hijos, pero vuelcan toda su energía en el trabajo y en el momento del trabajo empieza a ir mal, podríamos traducirlo directamente a que su vida va mal. Y entonces cuando empieza toda la problemática seria. ¿Y existe alguna forma de prevenir este tipo de problema, el estrés laboral? La solución parece sencilla y no lo es, como siempre, y es nunca perder la vida fuera del trabajo, no involucrarse personalmente demasiado con los compañeros como se ha comentado, no los elegimos, nos vienen impuestos por la realidad laboral y nuestra vida emocional tiene que estar fuera del trabajo, no abandonar, enriquecer esa vida fuera del trabajo. Muy bien, pues hace poco nos acercamos a la clínica de José Vicente para mostrarles a nuestros telespectadores más en profundidad cómo se desarrolla todo este tipo de conflictos. Vamos a verlo. Conflictos laborales, estamos aquí con José Vicente Baeza. Buenas tardes, José Vicente. Hola, buenas tardes. José Vicente Baeza es psicólogo, máster en gestión de recursos humanos y entre su extensísimo currículum ha trabajado como formador de formadores. La primera pregunta, José Vicente, sería ¿en qué consiste el trabajo de un psicólogo de recursos humanos? Bueno, psicólogo de recursos humanos se podría decir que hay como dos tipos, ¿no? El que forma parte de un equipo de una empresa, del equipo de recursos humanos, que se dedica sobre todo pues a lo que es la gestión, la optimización de los procesos de la parte de los trabajadores, ¿no? Desde la selección de personal, el diseño de puesto, un poquitín parte del el clima laboral, la cultura organizativa y todo eso, que esos son procesos como muy de empresa, ¿no? Y luego a nivel terapéutico se podría trabajar de forma especializada pues todo lo que son los posibles conflictos que se dan en el entorno laboral, desde procesos de moving, de burnout, de estrés laboral,
y ese tipo. Por ejemplo, el mobbing, que es un término que últimamente se oye a menudo, ¿no? ¿Esto qué es exactamente? El mobbing es un proceso de acoso en el entorno laboral, ¿no? Lo que está ocurriendo aquí es que un grupo de personas, un grupo de colegas o algún superior, lo que está intentando es que la persona acosada acabe abandonando sus tareas, incluso su puesto de trabajo, por algún motivo interno. Entonces lo que está ocurriendo es que a base de presionar a esta persona, al final la persona acosada acaba absolutamente destrozada y acaba tirando la toalla y abandonando su puesto de trabajo, o directamente cogiéndose una baja o tal, por ese proceso de acoso y derribo puro. ¿Y esto terapéuticamente cómo se trabaja? Lo primero es una actuación casi de urgencia, que es devolver a la persona esa confianza en sí mismo, esa confianza en las propias capacidades que se ha ido desgastando durante todo el proceso de mobbing. Levantar el estado de ánimo, porque normalmente acaban con un estado de ánimo deprimido, con un proceso ansioso en marcha. Eso es lo primero que hay que hacer. Y luego el problema de los procesos de mobbing es que en el entorno laboral es muy difícil hacer nada. Aunque también te oí comentarlo antes, sí. ¿Esto qué es exactamente? El burnout es lo que tradicionalmente se conoce como el estar quemado, ¿no? Es un proceso de desgaste personal en el puesto de trabajo, pues por causas más bien internas, ¿no? Por aburrimiento, por hastío, por una tarea muy repetitiva, algo que en principio nos podía llegar a ilusionar o en el que nos podíamos encontrar cómodos, porque no todos los trabajos son de estos ahí súper ilusionantes y vocacionales, ¿no? Algo que era como mínimo soportable, acaba convirtiéndose en una tarea demasiado repetitiva y que nos va desgastando emocionalmente, y al final pues eso, acabamos perdiendo la propia confianza otra vez en nuestras propias capacidades, sufriendo un proceso que se llama de despersonalización, que es un proceso por el cual ya nos da igual todo, lo que le pase a la empresa, lo que le pase al puesto, y acabamos separándonos emocionalmente del puesto, de la empresa y de todo, y acabamos como fantasmas, ¿no? Vamos y venimos al trabajo y nos da todo igual. Y para un trabajador que está sufriendo mobbing, denunciar, ¿cómo recomiendas que se haga? El proceso judicial es un proceso muy complicado, ¿no? Porque si la persona no está bien, los procesos judiciales acaban sacando lo peor de cada uno, ¿no? Se acaban sacando trapos sucios, temas que no tienen nada que ver con lo que es el proceso laboral, y eso, si la persona no está preparada emocionalmente, va a sufrir mucho, ¿no? Entonces la persona tiene que estar bien, porque la otra parte está fenomenal. La otra parte, que es quien provoca la situación de acoso, está muy bien, de estado de ánimo, de autoestima, además está en una situación de poder legítimo, como superior, como supervisor. Entonces es un proceso complicado. La persona que se inicia en un proceso legal tiene que saber que se va a enfrentar a una situación muy dura, y si no está preparado, al final va a perder mucho más de lo que va a ganar. ¿Y el tema de la empatía y la asertividad en esto del trabajo de grupo? Vale. La asertividad es un concepto relativamente desconocido para la gente, ¿no? La asertividad es todo ese conjunto de habilidades que nos van a ayudar a establecer unos límites, nos van a ayudar a conocernos a nosotros mismos y poder desarrollarnos respetando a los demás, ¿no? Entonces, en todo este tipo de trabajos de grupo, en todo lo que son las relaciones humanas, porque la asertividad es uno de los aspectos más de moda de todo lo que son las habilidades sociales, lo que se trabaja es sobre todo a la hora de reconocimiento de nuestras propias necesidades, reconocimiento pues de nuestros propios derechos, respeto de las necesidades y los derechos de los demás, y responsabilidad personal, ¿no? ¿Influye la crisis en el trato humano que se da en las organizaciones?
La crisis ha provocado un efecto curioso, le ha dado la vuelta al mercado laboral. Hace 6 años, 7 años, había pocos trabajadores para muchas ofertas de empleo, para muchos puestos, entonces los trabajadores podían elegir dónde trabajar. De hecho, hay un modelo americano de trabajo que es cada 3, 4, 5 años cambiar de puesto de trabajo. Ahora eso no se puede dar porque se ha dado la vuelta. Ahora hay demasiados trabajadores para muy poquitos puestos, ¿vale? Por pura ley de oferta y la demanda, quien controla el mercado pone las condiciones. Entonces ahora se pide mucho a un trabajador, cosa que antes casi cualquiera podía acceder a casi cualquier puesto, ¿no? Porque estaba del otro lado. Y según qué empresas, ¿vale? En un momento dado se pueden aprovechar de esa situación, pueden exigir una serie de características casi de, yo qué sé, de élite para puestos que en realidad son más o menos básicos, ¿no? Eso pone a la parte del trabajador un poquitín en una situación de indefensión porque le están exigiendo mucho, le están dando poco, bajo según qué excusas, ¿no? Y sí que es cierto que ahora con el tema de la crisis la parte del trabajador se ha puesto mucho más dura. Pues muchas gracias por haber venido. Esto es lo que nos contaba José Vicente Baeza desde su clínica de Elche, pero bueno, queremos seguir hablando con él en el estudio porque dentro de poco nos va a mostrar un caso de terapia en vivo. Pero bueno, José Vicente, a mí una cosa que viendo estas imágenes tengo en la cabeza, ¿no? Como medida preventiva, ¿piensas que sería correcto hacer un análisis de cuáles son la personalidad del trabajador, el tipo de trabajo y poder prever un poco en base a todo esto cuál es el puesto adecuado? Es fundamental, ¿no? O sea, si desde la empresa se quiere hacer una correcta gestión de los recursos humanos, no solamente hay que definir claramente cuáles son las funciones de ese puesto de trabajo para luego coger a la persona mejor cualificada, sino también es importante hacer una especie de perfil psicológico, llamémoslo así, porque en un momento dado una persona a lo mejor muy extrovertida, en un trabajo muy enclaustrado, por decirlo de alguna forma, se va a sentir incómoda o al revés. Nunca sería una muy mala política de recursos humanos coger a una persona muy introvertida como comercial. Claro. Estaría sometida a muchísima presión y al final llegaría a un punto en el que le desbordaría. Y también me imagino que el aprender a trabajar en equipo, pues como dices, es muy importante, ¿no? ¿Existen técnicas para aprender, para que podamos aprender a trabajar en equipo? Más que técnicas yo hablaría de habilidades, ¿no? Es otra vez un concepto que está ahora muy de moda, todo lo que es el crecimiento personal, las habilidades sociales, y las habilidades son herramientas que se aprenden a usarlas. Todo el mundo es capaz de aprender a utilizar una serie de herramientas, aprender a trabajar en equipo, procesos pues de afrontamiento de estrés, de saber adecuarse a cuáles son unas tareas determinadas, ¿no? Decir, estas son mis tareas y estas son mis tareas, ni más ni menos, ¿no? Todos estos procesos, y estos son procesos que se aprenden y se entrenan y se perfeccionan, son fundamentales y se pueden entrenar. Todo el mundo puede acceder a estas técnicas. Claro, yo pienso que es un mensaje muy importante, ¿no? El pensar que muchas veces decimos, es que yo soy así y mira, así fue desde que tenía 18 años empecé a trabajar, soy así, pero no, son cosas que se pueden aprender, no se trata de cambiar la personalidad, ¿no? Que a veces tienen miedo. Exacto. No es cambiar la personalidad ni ni que no le laven el cerebro, es simplemente adaptarse a las circunstancias, ¿no? Exacto. Pues muchas gracias, José Vicente. Bueno, casi como en casi todos los ámbitos, ¿no? Lo que acude a consulta suele ser sobre todo procesos relacionados con procesos ansiosos, procesos depresivos, todo consecuencia pues eso, de niveles muy altos de estrés, infravaloración personal.
temas de competencias, de creerse que no se puede, y luego la presión a la que se ven sometidas estas personas. Y, por ejemplo, el estrés laboral es un caso que se da frecuentemente, ¿no? Todos nuestros telespectadores seguro que lo conocen. ¿Qué es exactamente el estrés laboral? El estrés laboral no es... Seguimos aquí en Terapia hablando del tratamiento psicológico de los conflictos laborales, y para ello hemos invitado a un psicólogo experto en el tema, José Vicente Baeza. Buenas noches, José Vicente. Hola, buenas. José Vicente, ¿podrías comentarnos un poco cuáles son las demandas de tratamiento más frecuentes relacionadas con el acoso laboral? Algo nuevo. El estrés laboral se viene viendo desde hace, bueno, casi desde la invención del propio trabajo, ¿no? Lo que pasa es que ahora se ha etiquetado como estrés laboral. Es simplemente estar sometido a una presión excesiva, real o subjetivamente, ¿no? Dentro del entorno laboral.